Bien, bien, jóvenes, el día de hoy vamos a ver lo que es la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, conocida como la Gran Guerra. Un ratito, por favor. ¿Por qué me sale esto? Ay, ahora sí. La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, o hasta por ahí decían la madre de todas las guerras, ¿no? La guerra que más desastres ha ocasionado, bueno, hasta ese entonces, ¿no? Ya que más adelante tendríamos una Segunda Guerra Mundial que dejaría incluso mayores desastres para la primera. La Primera Guerra Mundial, chicos, se va a desarrollar entre los años... Un ratito. Ok, gracias por avisarme. Ok, a ver un ratito. Voy a anotar los inconvenientes para después, yo me olvido rápido. Un segundo, por favor, estoy tomando nota. Listo, gracias. Gracias, ya lo anoté, para no olvidarme. Gracias por avisarme. Pues, ya. Uy, estaba comentando yo acerca de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial inicia en el año de 1914. El día de hoy vamos a ver la primera parte, es decir, el inicio de la Primera Guerra Mundial y los primeros movimientos, ¿no? La Primera Guerra Mundial se va a desarrollar hasta el año 1918, o vas a encontrar también información que dice que es hasta el año 1919. Formalmente la guerra acaba en el año 1919, pero el cese, el paro de acciones y hostilidades es en 1918. Hasta 1918 es la guerra en sí. El año de 1919 se firman los tratados de paz. Ok, más. Gracias muchachos. ¿Ven? Si no me dicen, yo no me entero. Un ratito también estoy anotando. Todas las dificultades las tengo que tomar en nota y bueno, posteriormente consultar, ¿no? Muchachos, estaba comentando yo acerca de la Primera Guerra Mundial. Pero siguiendo con la hilación, ahora recordando con la hilación de nuestros temas, nosotros nos hemos quedado en las revoluciones industriales. Primera revolución industrial, segunda revolución industrial, siglo XVIII, siglo XIX. Posteriormente a ello viene un periodo conocido como paz armada, que justamente coincide entre el siglo XIX y siglo XX, exactamente desde 1870, 1871 me parece, hasta 1914. Este periodo de paz armada es un periodo, bueno, de paz, ¿no? Como dice, de paz, de calma, de tranquilidad, pero sin embargo hay una rivalidad creciente, hay una competencia entre las potencias por armarse. Prácticamente las potencias en este periodo van a empezar a armarse hasta los dientes. Una carrera armamentística que no tenía precedentes para la época. Producto de los nuevos inventos que nos ha dado las revoluciones industriales, muchachos. Las revoluciones industriales nos va a llevar en un futuro al estallido de las guerras mundiales. Y justamente la paz armada se va a ver todo ello, cómo todos los países van a iniciar una rivalidad, van a iniciar una competencia para demostrar su supremacía, para demostrar su poderío, ¿no? Para demostrar su fortaleza. Y así van a empezar a rivalizar y competir, ¿no? Armándose, van a competir económicamente. Así, producto de esta rivalidad, van a aparecer las alianzas, van a aparecer los bloques, ¿no? Países que se van a aliar entre ellos mismos, ¿no? Para defenderse, ya sea políticamente, ya sea militarmente. Y es así que van a nacer, como vemos aquí. Esto es un resumen, esta diapositiva muestra un resumen prácticamente de todo lo que es la Primera Guerra Mundial en este mapa conceptual, ¿no? Pero bueno, la paz armada nos lleva a eso, ¿no? Justamente la rivalidad de las principales potencias va a dar origen a que se formen los principales bloques. Por un lado, la Triple Alianza, por el otro lado, la Triple Entente, ¿no? Y esa es entonces
la rivalidad formada. Esos son los bloques formados o los bloques formados. Bueno, hasta ahí eso es lo que corresponde, en breve resumen, a lo que corresponde a lo que es la Triple Alianza, lo que es la Triple Entente. Un segundo, por favor, uno más por acá. Ya. Bien, muchachos. Ahora nos centramos ya en la Primera Guerra Mundial. Como decía yo, los países imperialistas empezaron a lanzarse a la conquista, a la rivalidad, a la supremacía, ¿no? Profesor, ¿qué países imperialistas? Recordemos que estaba por ahí Gran Bretaña, Alemania, Francia, ¿no? Solamente por mencionar algunos. Recuerda que Gran Bretaña, después de la Primera Guerra, perdón, después de la Primera Revolución Industrial, considerada como el taller del mundo, era la primera potencia del mundo para ese entonces, para el siglo XIX, ¿no? La primera potencia del mundo. Su dominio por el mar no tenía precedentes, ¿no? Tenía una gran fuerza marítima sobre todo. Alemania. Alemania recuerda que había atravesado por una unificación. Alemania se había fortalecido, ¿no? Y Alemania empezó a la tarea de justamente colonizar, es decir, conquistar y controlar otros territorios, ¿no? Y así pues en este periodo los países empezaron también a conquistar y controlar otros territorios, ¿no? Ya sabes que de estos otros territorios que conquistaban, caso de Asia, caso de África, se obtenían las materias primas que eran muy necesarias para poner en funcionamiento las industrias, la revolución industrial, ¿no? Y es así que estos países también pues van a tomar gran protagonismo y van a tomar colonias en estos continentes como Asia, África, te comentaba. Eh, Francia, el caso de Francia también es muy especial, muchachos. Recuerda que cuando hablábamos de la unificación alemana, eh, esto está en la rivalidad. Bueno, acá el caso de Francia y Alemania. Francia, recuerda cuando vimos el tema de la unificación alemana, yo te comenté que se desarrolló una guerra entre Francia y Prusia, la guerra franco-prusiana. Consecuencia de esta guerra, Prusia ganó, Francia fue derrotada. ¿Y usted recuerda cuál fue la consecuencia de esta guerra, fuera de la derrota que tuvo Francia? ¿Qué pasó con Francia? ¿Alguno me sabe recordar ello? Francia perdió territorios. ¿Qué territorios perdió? Recordarán mientras voy haciendo ingresar a la... Ah, no, ya está. Listo. Bueno, Francia ha perdido territorios en esa guerra, en la guerra franco-prusiana. Y bueno, Francia tiene esa sed de venganza, esa sed de revancha. Si alguno recuerda qué territorios eran, me avisa nada más, ¿no? Me escribe al chat o activa su audio. ¿Qué territorios perdió Francia en la guerra franco-prusiana? Justamente esos territorios Francia los desea para sí, o sea, quiere recuperar sus territorios, eso es algo normal, tiene ese deseo de revancha, esa es una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Entonces, vamos entonces viendo cómo se va armando el panorama, vamos entonces viendo cómo se arma el contexto que nos va a llevar a la Primera Guerra Mundial, ¿no? A la llamada Gran Guerra. Primer conflicto de carácter global que dejó grandes estragos, grandes consecuencias, grandes muertes, ¿no? Esta guerra sorprendió al mundo en realidad, ya que con las muertes, los desastres, y sobre todo el armamento que se utilizó, en esta guerra, ¿no? Armamentos tecnológicos, industriales, que antes no se usaban en las guerras, ¿no? Se consideró, por así decirlo, como una guerra avanzada. Los territorios que Francia perdió eran Alsacia y Lorena. ¿Sí? No voy a olvidar. Y aquí se van a enfrentar los bloques conocidos como la Triple Alianza y
la Triple Entente. La Triple Alianza y la Triple Entente. Esos son los dos bloques enfrentados. Terminada la unificación alemana, te cuento un poquito de los bloques, a ver, tratando de siempre jugar con la hora. ¿Recuerdas el canciller de Prusia, el hombre fuerte, el organizador de la unificación alemana? Él era de un genio muy hábil. Él había establecido alianzas y relaciones con los países que estaban a su alrededor, en este caso Rusia, ¿no? Italia, el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Para poder evitar un conflicto con estos países y enfrentarse directamente con un rival directo que Alemania tenía, que era Francia. ¿No? Pero sin embargo, a la muerte de este canciller, pues las posibles alianzas que se habían establecido principalmente con Rusia se vinieron abajo, ¿no? Y es así que al inicio de la Primera Guerra Mundial, Alemania fue rodeada tanto por Francia como por Alemania. Pero las alianzas, a fin de cuentas, quedaron así. Por un lado, como ves, la Triple Entente, o potencias centrales, y por el otro lado, los aliados, la Triple Alianza. Países que la conforman. Por el lado de las potencias centrales, tienes ahí Alemania, al Imperio Austrohúngaro y a Italia, ¿no? Bueno, estas son las principales alianzas, los principales países, ya que Italia posteriormente, un año después, en el año de 1915, Italia va a cambiar de bando, ¿no? Se va a pasar al bando de la Triple Alianza, ¿no? Al bando de la Triple Entente. Por el otro lado, por el bando de los aliados se encuentra Francia, ¿no? Se encuentra Gran Bretaña, se encuentra Serbia, se encuentra Bélgica. A esta guerra Estados Unidos va a ingresar un poco tarde. A esta guerra Estados Unidos ingresa tarde. Ya que la guerra solamente se inició y se desarrolló en Europa, ¿no? Entonces, los bandos quedarían así, formalmente, por un lado la Triple Entente, ¿no? Gran Bretaña, Francia, Rusia. Y en Rusia tampoco va a terminar la guerra, Rusia se va a retirar de la guerra en 1918. Por el otro lado estaba la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Recordemos que Italia va a abandonar este bando y se va a pasar al bando de la Triple Entente. Bueno, estos son los países poderosos, los países imperialistas principales, pero no son los únicos que se van a enfrentar, ¿no? Más adelante a estos países se van a sumar otros países más. A la triple alianza se va a sumar el imperio turco o el imperio otomano. Bulgaria también se va a sumar más adelante, ¿no? Al bando de la Triple Entente se va a sumar Estados Unidos con gran peso, ¿no? Se va a sumar Italia, quien cambió de bando, Serbia, Japón, Australia, Canadá, Grecia, Portugal, entre otros, algunos de los países. Bien, los bloques están formados, muchachos. Y prácticamente así se vería, o así se veía en aquel entonces, las alianzas establecidas. Así como ves en el mapa, tal cual. Tal cual. ¿No? Tal cual. Hemos visto ya el sistema de alianzas. Una vez más tienes ahí cómo está formado, según el mapa europeo, cómo está formado, ¿no? Los países principales que van a intervenir en la guerra. Vámonos directamente. Bueno, antes de ir a la guerra directamente, vamos a ver un poquito o reforzar un poquito de lo que son las causas. Ya hemos visto hace un momento las causas, ¿verdad? En una guerra siempre la causa principalmente es por el poder, es decir, el manejo de la economía, el manejo de los mercados, el control económico, ¿no? Control de los mercados, las materias primas, que es lo que desean principalmente estas principales potencias, caso de Alemania, caso de Italia, ya que estos
no habían sido favorecidos en el reparto, el reparto de tierras y territorios que se había hecho allá por fines del siglo XIX, ¿no? Tras el Congreso de Viena. Otra de las causas, pues ya hemos visto hace un momento la formación de los bloques, la formación de los grupos, ¿no? La Triple Alianza, la Triple Entente. Todo eso se formó durante la paz armada, ¿no? Otra causa es bueno, allí en la zona de Europa Central, en la zona de la península de los Balcanes, se había desarrollado un conflicto conocido como la Guerra de los Balcanes. Prácticamente ahí estaba el detonante, ahí estaba eh, la mecha de la primera guerra, de la guerra, ya que en esta zona de Europa, en la zona de los Balcanes, los países que conforman parte de los Balcanes reclaman independencia, su autonomía, ¿no? Bueno, algunos pues de estos países tenían el apoyo de las principales potencias imperialistas. La cuestión es que estos países que formaban parte de la península de los Balcanes tenían enfrentamiento entre sí mismos, ¿no? Cada quien con el pretexto de luchar por su patria. Actualmente esta península de los Balcanes está compuesto por 11 naciones, ¿no? La zona de Albania, Grecia, Macedonia, Serbia, Rumanía, Montenegro, ¿no? Etcétera. Pero como toda guerra, mira, el ambiente está propicio para la guerra. Las causas están. Solamente falta el aliciente, solamente falta el empujón, como quien dice, solamente falta el pretexto para el inicio de la guerra, ¿no? Y el pretexto para el inicio de la guerra lo vamos a encontrar justamente, bueno, acá lo estamos viendo, ¿no? Se conoce como el atentado en Sarajevo o Sarajevo. Aquí se produce el asesinato de un archiduque, ¿no? El archiduque Francisco Fernando. Él era el heredero del trono austrohúngaro, ¿no? Él muere justamente con su esposa. Él sería asesinado ahí en la localidad de Sarajevo, en Serbia, ¿no? El príncipe Francisco Fernando con su esposa mueren o fueron asesinados. Se presume, se dice que el autor de ese asesinato fue Gavrilo Princip. Él es integrante de una organización terrorista conocida como la Mano Negra. Bueno, ¿y cuál es la importancia o por qué esto enciende la mecha? ¿Por qué esto se considera como el inicio de la Primera Guerra Mundial? ¿No? Básicamente esto es un pretexto. Este asesinato obviamente conmocionó a Europa, ¿no? Después de este asesinato, el Imperio Austrohúngaro le exigió a las autoridades de Serbia que se resuelva este asesinato, ¿no? Le puso una serie de condiciones. Entre esas condiciones estaban que se permita que se permita a las fuerzas del Imperio Austrohúngaro ingresar a territorio serbio para que ellos puedan investigar por sus propios medios todo el crimen, todo el asesinato, ¿no? Todo el asesinato, querían investigar por ellos, pero ante estas peticiones, esta petición, pues, hubo una serie de peticiones, pero esta petición no fue aceptada, ¿no? Estamos dispuestos a colaborar en todo, dijeron los serbios, pero menos que ingreses con tus fuerzas a nuestro territorio a querer supuestamente investigar este crimen. Eso no lo aceptamos. Esto lo vio el Imperio Austrohúngaro como una ofensa, ¿no? Como una ofensa. Y entonces las alarmas se despertaron. ¿Cuál es la razón? De que el Imperio Austrohúngaro amenazó prácticamente a Serbia, pero Serbia no estaba sola. Serbia tenía el apoyo de otros países, en este caso, el apoyo de Rusia, ¿no? Entonces, si Serbia le declara la guerra, si Austria-Hungría le declara la guerra a Rusia, a Serbia, Rusia saldría a defender a Serbia, ¿no? De igual manera, pues, si el Imperio Austrohúngaro le declaran la guerra al Imperio Austrohúngaro,
el Imperio Austrohúngaro tiene relaciones con Alemania. Alemania saldría a la defensa del Imperio Austrohúngaro y en sí hubo una declaración de guerras en todos los sentidos, ¿no? Austria-Hungría le declaró la guerra a Serbia, Rusia también le declara la guerra a Austria-Hungría, Alemania le declara la guerra a Rusia, ¿no? Y al mismo tiempo le declara la guerra a Francia. Alemania busca invadir Francia atravesando por Bélgica. Bélgica era un pequeño país que se ubica entre Francia y Alemania, pero Bélgica había dicho que es neutral. Cuando un país se declara como neutral, no se le puede invadir. Pero a Alemania eso le valió, invadió Bélgica y ante la defensa de Bélgica, Inglaterra aparece. Prácticamente toda Europa empieza sus movilizaciones. Prácticamente todos se han declarado la guerra, ¿no? Todos se han declarado la guerra. Todo a raíz del asesinato del archiduque Francisco Fernando en la localidad de Sarajevo. Vámonos a los conflictos, a las fases. La primera fase conocida como la guerra de movimientos, es decir, los primeros movimientos que van a realizar las principales potencias. Esta primera guerra de movimientos se van a desarrollar en los diferentes frentes. En el frente occidental tenemos a Alemania y Francia. A ver si por acá hay un... Voy a regresar el mapa para que me ayude. Aquí está. Por el frente occidental, por ahí vemos las fronteras desarrolladas, el enfrentamiento entre Francia y Alemania. Por el frente oriental tenemos el enfrentamiento entre Rusia de igual manera y entre Rusia y Alemania, ¿no? Pero, muchachos, acá si te das cuenta, la guerra, esta primera etapa de la guerra se va a conocer como la guerra de movimientos, ¿no? Te das cuenta que Alemania está atravesando una situación incómoda, según ves el mapa. Acá tal vez se ve un poco más claro. Alemania está atravesando un dilema, por así decirlo. Los de verde están declarados, mira, Alemania y Francia están en guerra. Por el otro lado, Alemania y Rusia también. Y pues es muy incómodo para Alemania enfrentarse a los dos países al mismo tiempo. Es decir, enfrentar al mismo tiempo a Rusia y enfrentar al mismo tiempo a Francia. Entonces, lo primero que se hace, o la primera etapa de esta primera guerra de movimientos, Alemania activa un plan. Ese plan se va a conocer como el Plan Schlieffen, propuesto por el mariscal Erich von Schlieffen. ¿Dónde está? Está. ¿En qué consiste? El plan era el siguiente. Alemania tenía la oportunidad de poder dirigir todas sus fuerzas para atacar Francia. La ataca Francia y Alemania pensaba acabarla en el plazo de un mes, ¿no? Acabar con Francia, con todas las fuerzas de Francia. Alemania pensó que Francia era muy fácil de vencer. Y después de que Francia ha sido derrotada, dirigirse con todas sus fuerzas hacia el otro extremo, hacia el frente oriental, y así enfrentar a Rusia. Ese era el plan que Alemania buscaba. Ese es conocido como el plan Schlieffen, enfrentar a Francia primero y luego dirigirse contra Rusia, ¿no? A Francia acabarla rapidísimo y a Rusia acabarla, bueno, concentrar lo que queda de la guerra en acabar con Rusia. Ese es el plan. Pero sin embargo tú debes de saber que esto, ¿dónde está? Tú debes de saber que esto no se cumplió, esto no se llevó a cabo, ¿no? El plan sí se llevó a cabo, es decir, el plan sí se llevó a cabo. El plan Schlieffen Alemania lo hizo, lo ejecutó o intentó ejecutarlo, pero no se ejecutó tal cual lo pensaba Alemania. Alemania pensaba que iban a acabar con Francia fácilmente y la que iba a poner resistencia era Rusia, pero sin embargo todo terminó al revés, ¿no? La fácil fue Rusia y la más resistente fue Francia, porque primero atacaron Francia. Sin embargo, los franceses organizaron muy bien su defensa.
¿no? Alemania atacó Francia atravesando a Bélgica. Atravesando Bélgica. Bélgica es un país que se ubica por esta zona. Ahí tenemos a Bélgica. Bélgica fue invadida, a pesar de haberse declarado como país neutral. Ya comenté que un país declarado como neutral no favorece ni a uno ni a otro bando, pero se debe respetar su no intervención, es decir, no debe ser atacada. Es por esa razón que Bélgica, al ser atacada, Inglaterra saltaría para defender a Bélgica. E Inglaterra le declara la guerra a Alemania, ¿no? Bien, muchachos, aquí se va a conocer, se va a dar algunos enfrentamientos contra Francia. Con Francia no demostró no ser tan fácil como se pensaba. Tienes ahí la batalla del Marne, o el milagro del Marne, ¿no? Allá muy cerca de París, por el año de 1914, cuando Alemania pensaba acabar con Francia, se dio a cabo una sorpresa, ¿no? Por eso el milagro de París. Francia derrota a Alemania y Alemania es obligada a retroceder, ¿no? Las primeras acciones resultan favorables para Francia, ¿no? Con eso se evidencia que el plan Schlieffen ha sido un fracaso. ¿Por qué razón? En el frente occidental, Alemania es derrotada por Francia en la batalla del Marne. Alemania de entradita ya fue derrotada. Eso obliga a hacer lo que Alemania no quería. ¿Qué cosa? Enfrentarse a Francia y a Rusia al mismo tiempo. Eso no quería Alemania. Era dividir sus fuerzas para enfrentar a dos enemigos, ¿no? Entonces, acá Alemania obtuvo una victoria y acá, cuando se enfrenta a los rusos, Alemania obtiene una, no, sería al revés, ¿no? Acá Alemania es derrotada y a Rusia sí logra vencerla, ¿no? Con Rusia se lleva a cabo la batalla de Tannenberg, donde vamos a ver por primera vez, allá por agosto de 1914, donde vamos a ver por primera vez el uso de los tanques, ¿no? Y la batalla de los lagos Mauserianos, ¿no? En resumen, en los primeros movimientos entonces resultaron favorables para Francia y desfavorables para Rusia. Y en resumen, Alemania hizo lo que no tenía pensado: enfrentarse a los dos países al mismo tiempo. Pero la guerra continúa. Ya vamos a entrar entonces a la guerra de posiciones. Recuerda que te he comentado que Francia fue muy difícil en sus inicios, ¿no? Fue muy difícil en sus inicios. Y entonces, debido a que el ejército francés se había vuelto resistente, se había vuelto dura de vencer, acá iniciamos una segunda fase. Esta fase la conocemos como la guerra de posiciones, la guerra del desgaste o la guerra de trincheras. Las trincheras son simplemente excavaciones que se hacen en el suelo para desde ahí organizar la resistencia o la defensa, como ves ahí, como ves en pantalla, ¿no? Se hacen excavaciones para desde ahí poder defender y contener al enemigo, ¿no? Tanto el ejército francés, tanto como el ejército alemán, organizaron su resistencia, organizaron sus trincheras, ¿no? Obviamente que acá los soldados por muchos años luchan en condiciones infrahumanas. Esa es una de las características de la guerra de trincheras, ya que estás ahí día y noche en la trinchera acantonado prácticamente, ¿no? Sumergidos en excavaciones, en medio según el clima, ¿no? En medio del lodo, en medio del fango, en medio expuesto a enfermedades, epidemias, ratas, ¿no? Pero aún así, estas son efectivas o fueron efectivas líneas de defensa, ¿no? Esta modalidad de combate no le convenía a Alemania, ya que atrincherarse o acantonarse ahí significaba pues desgaste tremendo para poder derrotar al enemigo, ¿no? Pero aún así se hizo.
Y es aquí pues que vamos a ver el uso de más armamento químico que antes no se había visto. Ya comenté por ahí los tanques, ¿no? Una de las novedades que vamos a ver en la guerra. Vamos a ver el empleo de los gases tóxicos. Alemania también emplea en esta guerra los gases tóxicos. Enfrentándose a Bélgica, enfrentándose a Gran Bretaña, enfrentándose a Francia, ¿no? Con Inglaterra. Recuerda que la lucha, la guerra es en varios frentes, no solamente es ¿no? Por un lado por el lado oriental tenías contra Rusia, Alemania contra Rusia, y derrotando a los rusos, ¿no? Por el lado occidental tenías a Francia contra Rusia, enfrentados en la guerra de trincheras. También se estaba desarrollando por mar una guerra, la llamada guerra submarina, ¿no? Esta guerra submarina enfrentó a Alemania contra Gran Bretaña, en el cual pues Alemania busca derrocar la supremacía que tenía Gran Bretaña por mar, ¿no? Que la habían colocado como primer país potencia del mundo, ¿no? Y como una de las fuerzas navales o la primera fuerza naval en el mundo. Bueno, Alemania había establecido un bloqueo sobre toda la zona de Gran Bretaña, es decir, para desgastarla, evitar que lleguen comercios, evitar que lleguen productos, víveres, armamentos a esta isla, a Gran Bretaña. ¿No? Recordemos que Gran Bretaña es una gran isla, por eso es que Alemania bloqueó la isla, ¿no? Evitar que ningún producto pase, así Gran Bretaña va a estar desgastada y así en un futuro Alemania pretende derrotarla. Pero sin embargo, muchachos, en este intento de... ¿Dónde está eso? No, ya me pasé. En este intento de cercar o bloquear a Inglaterra, Alemania hunde una embarcación o se produce el hundimiento de una embarcación que no era ni inglesa, no era ni francesa, no era ni rusa, no era de ninguna potencia europea, sino esta era una embarcación estadounidense. Recuerda que Estados Unidos hasta ese entonces no está en la guerra. Estados Unidos no interviene en la guerra hasta ese entonces, ¿no? Te estoy hablando ya de 1915, 1916. Y se produce el hundimiento de un transatlántico, ¿no? Estadounidense, conocido como el Lusitania. ¿Quién provocó, quién hizo esto? Un submarino alemán. En ese transatlántico Lusitania, como dije, Estados Unidos acá no tiene nada que ver, pero sin embargo en ese transatlántico habían ciudadanos norteamericanos, habían civiles de distintas nacionalidades, y entre esos civiles habían 128 ciudadanos norteamericanos. 128 ciudadanos norteamericanos. Obviamente el gobierno de Estados Unidos, del presidente Woodrow Wilson, reclamaría, ¿no?, por sus compatriotas. Y este incidente sería uno de los motivos por el cual Estados Unidos interviene en la guerra. Ya para el año siguiente, para el año 1917, ¿no? Este es uno de los motivos porque posteriormente Alemania expresó sus disculpas, Alemania expresó el pesar de los ciudadanos norteamericanos fallecidos, ¿no? Bien es sabido que en ese transatlántico se conservaba, se trasladaba armamento a favor de los ingleses, ¿no? Simplemente se hizo pasar por un transatlántico que trasladaba simplemente civiles. Pero bueno, más adelante todavía Estados Unidos ingresaría en la guerra, ¿no? Bueno, posteriormente a ello, Estados Unidos ingresa ya para 1917. Para ese entonces se produce
con Francia la batalla de Verdún, en la cual Francia logra derrotar a Alemania. Ahí surge la figura de Henri Pétain, general francés, quien posteriormente sería declarado como presidente de Francia después de la Primera Guerra, ¿no? Esta batalla en Verdún, allá por el año 1916, sería considerada como la batalla más sangrienta de toda la Primera Guerra Mundial. Posteriormente se va a desarrollar la batalla del Somme, o del Somme, ¿no? En el río Somme, en la cual se enfrentó Inglaterra y Alemania. También otra batalla sangrienta, ¿no? Con casi un millón de muertes. El hecho que va a determinar ahora el ingreso de Estados Unidos en la guerra. Como te dije, el hundimiento del transatlántico Lusitania fue uno de los motivos, y el hecho que va a terminar de que haga que Estados Unidos ingrese con todo, ya para terminar, ahora me ganó, era que, bueno, era cuestión de tiempo de que Estados Unidos ingrese a la guerra. Alemania lo sabía, y Alemania en aquel entonces estaba en tratativas con México, con el gobierno mexicano. Y Alemania, a través de telegramas que enviaba, había estaba tratando de convencer a México de que se enfrentara a Estados Unidos. Es decir, que haya una rivalidad, que México le declarara la guerra a Estados Unidos. Alemania buscaba que México se enfrente a Estados Unidos, ¿no? Con la finalidad de que Estados Unidos se distrajera en una guerra contra México y evitara que Estados Unidos llegue a Europa, ¿no? Buscaba que Estados Unidos se distraiga en esa guerra. Alemania le dijo a México: declara la guerra, yo te voy a apoyar, te voy a dar armas, te voy a dar todo lo que consideres necesario para que te vayas a una guerra. Obviamente, pues Estados Unidos era una gran potencia para la época. ¿Por qué México? Bueno, ya que son países vecinos, México y Estados Unidos tienen una rivalidad. Estados Unidos le había quitado a México los estados de Texas, Arizona y Nueva México, que antes eran parte del territorio mexicano, y que pues lo ha perdido con Estados Unidos, ¿no? Alemania le promete que si van a la guerra, triunfan sobre Estados Unidos, México podrá recuperar los estados que le pertenecen. Okay. Acá vemos a la gorda. No sé, déjalo ir. Y bien, con el ingreso entonces de Estados Unidos en la guerra, con la entrada de Estados Unidos en el conflicto, vamos a poner fin a esta primera etapa. Ya la siguiente etapa la completamos en la siguiente clase. A ver, muchachos, un ratito, por favor. Y reanudamos. Bueno, todo lo que se ha hablado, todo está aquí, ¿no? Hasta el estallido de la guerra y los movimientos iniciales de la guerra. A ver, muchachos, vamos a desarrollar. Aquí sí me ayudan, por favor. ¿Qué países conformaron la Triple Entente en la Primera Guerra Mundial? Gran Bretaña, Francia y Rusia. Gran Bretaña, Francia y Rusia. Opción B, ¿verdad? Claro. Excelente. A ver, funciona, no funca. A ver, ahora sí. Ya queda. 1B. 2. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la Primera Guerra Mundial? La Gran Guerra. La Gran Guerra. La Gran Guerra, claro. La Gran Guerra. 2B. Un ratito estoy anotando a los participantes.
Segundo, por favor. ¿Quién más está? Y, ya. Listo, a ver, número 3 dice, país integrante de la Triple Alianza que en 1915 se cambió de bando. Al bando Italia. Italia. Claro, ese es el bando de Italia. 3C. Muy bien. Número 4. El episodio del atentado en Sarajevo fue el pretexto para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Allí se asesinó al archiduque. Fácil la pregunta. Federico. Segundo. Federico II. Federico II. No es Federico II, es Francisco. Francisco Fernando. Claro, Francisco Fernando, príncipe heredero del trono austrohúngaro. 5. En la primera batalla del Marne se enfrentaron. Francia y Alemania. Fácil, ¿verdad? Excelente. Francia y Alemania. O Alemania y Francia, sí. Exacto, Francia y Alemania. 6. No es un país que apoyó al bloque de la Triple Entente. ¿Qué país no apoyó a la Triple Entente? Es decir, el bando de Gran Bretaña, el bando de Francia, el bando de Rusia, al bando de Estados Unidos. Bulgaria. Excelente. Ese sería Bulgaria. Bulgaria apoyaría. Sí, 6B, Bulgaria. Bulgaria apoyaría al otro bando, ¿no? Al bando de la Triple Alianza. Bulgaria, así es. 7. Las razones políticas de la Primera Guerra Mundial estuvieron relacionadas con... Claro, 7. Ah, sí, esta es una pregunta de examen de admisión, si no me equivoco. 7A. 8. Acontecimiento que determinó el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. El hundimiento de Lusitania. El hundimiento de Lusitania, ¿no? Ese fue el motivo principal, aunque también por ahí el telegrama Zimmerman, ¿no? Lo que te acabo de contar, ¿no? Esa, claro, falta señalar, ¿no? Esa propuesta que le hizo Alemania a México para declarar la guerra a Estados Unidos. Ese es el telegrama Zimmerman. Casualmente ese telegrama había sido interceptado por los británicos y el telegrama se lo enseñaron al gobierno de Estados Unidos y ahí sí Estados Unidos le declaró la guerra a Alemania y se vino con todo. 9. La Triple Alianza estuvo conformada por... Alemania, Austria, Hungría, Italia. Claro, Alemania, Austria e Italia, sí, ahí estoy marcando, sí. Y la número 10, y para terminar, nación que desertó de la Triple Alianza y luchó a favor de la Entente Cordial. Italia. Italia, ¿no? Entente o entendimiento cordial. Entente es entendimiento, por eso lo llamaban así. De Italia. Muy bien, ahora voy a parar